Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Un gusto, amigos, de estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, justamente para dialogar temas de interés nacional, temas que nos permiten a los ecuatorianos fortalecer el futuro en cuanto a las instituciones y a la cooperación internacional. En esta ocasión nos acompaña el doctor Marco Torneta, quien es embajador de la República de Italia en el Ecuador, y la economista Gabriela Muñoz, quien es coordinadora ecuatoriana del FIETS. Vamos a conversar varios temas de interés, básicamente, como se recalcó al inicio, de la cooperación que tiene el gobierno italiano con el gobierno ecuatoriano. Bienvenido, embajador, qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo le ha ido? Buenos días a usted, muy bien, ¿qué tal? Aquí viendo este proceso y viendo con muy buenos ojos cómo el gobierno italiano está generando esta colaboración con Ecuador. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿De qué se trata ese proceso de colaboración cuando hablamos de la relación histórica que se va generando? Justamente, este proceso de cooperación está en el marco del acuerdo de canje de deuda. O sea, el gobierno italiano está, digamos, acreditando la deuda que el gobierno ecuatoriano tiene con la República Italiana para que se convierta en proyectos de cooperación al desarrollo. Se trata de 35 millones de euros, o sea, unos cerca de 40 millones de dólares. Nosotros también tenemos otros proyectos por 12 millones de dólares en la zona 6, o sea, Azuay de salud, con proyectos maternos infantiles. Tenemos un otro proyecto lucha en contra de los fuegos en la Amazonía, y tenemos el final de un proyecto binacional con Perú que empezó desde el final de la guerra ecuatoriano-peruana. Entonces se trata más o menos de 50 millones de dólares en total. Pero concentrámonos en el asunto del canje de deuda. El canje de deuda, entonces 35 millones de euros. El 5 de junio pasado lanzamos la primera convocatoria y luego dejaré la palabra a la doctora Muñoz para que profundice el asunto. Políticamente hablando, para nosotros el canje de deuda no es solamente desarrollo económico, es desarrollo de las relaciones políticas, se llama también institution building. ¿Algún ejemplo? Yo 2 semanas atrás profundicé el asunto con el señor presidente de la República. Una de las prioridades es la lucha a la corrupción, o sea, un apoyo de los fiscales italianos a la lucha en contra de la corrupción del gobierno ecuatoriano y, por supuesto, de la Fiscalía General. Un segundo aspecto es el fortalecimiento de la Secretaría de Riesgos. El Departamento de Defensa Civil italiano ya tiene un memorándum de entendimiento con la Secretaría de Riesgos. Vamos a cooperar para fortalecer la capacidad de las autoridades ecuatorianas de enfrentarse a fenómenos naturales. Eso no significa solamente capacitar rescatistas. Ese es el último punto. Significa cooperación en el marco científico para analizar los fenómenos volcánicos. Significa cooperación en el marco técnico, o sea, capacitar ingenieros para realizar proyectos antisísmicos y, por supuesto, los rescatistas. Pero es un conjunto. Claro. Y, tercer lugar, el patrimonio. Ecuador, por el europeo medio, es homogéneo. Es un idioma, es una religión, es una historia algo semejante a la de los demás países de América Latina. Y nosotros sabemos que no es verdad. Ecuador tiene una riqueza de idiomas, tiene una riqueza de arquitectura, tiene una riqueza étnica. Nosotros, de una cierta manera, tenemos la misma riqueza. Claro. La historia de Italia es una historia de toda Europa que se cruza. Entonces, para nosotros, ayudar a los propios ecuatorianos a darse cuenta de su riqueza de patrimonio, de cultura, de idioma, de raza,
es natural. Estamos acá para compartir experiencia y para valorizar nuestras propias culturas. Entonces, esto es, en unas palabras, lo que vamos a hacer en los próximos años. Qué interesante lo que usted dice, embajador, en cuanto a revalorizar la identidad nacional, la identidad cultural, la identidad histórica que cada uno de los países, y en este caso Ecuador, tiene. Y qué importante entonces que un país europeo como Italia genere ese apoyo para los ecuatorianos. Ahora, economista Muñoz, ¿qué es el Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible? ¿A qué se dedica? Bueno, primero muchísimas gracias por este espacio. El Fondo Ítalo-Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible es un fondo de contraparte que se creó para trabajar, para gestionar todo el tema de canje de deuda. Entonces tiene 3 instancias. Primero está un comité directivo conformado por la Cancillería ecuatoriana y por la Embajada de Italia, representados obviamente por el canciller o por el delegado, que en este caso es el subsecretario, y en el caso de la Embajada de Italia obviamente por el embajador de Italia. Después está un comité técnico que está integrado igualmente por un delegado de Cancillería, por un delegado también de la Cooperación Italiana, por un delegado del Ministerio de Finanzas, y además también puede ser integrado o pueden ser invitados representantes de ministerios o representantes de entidades que tienen una experticia técnica específica en algún momento determinado. Pero los permanentes son Finanzas, Cancillería, Cooperación Internacional y la Embajada de Italia nuevamente. Y la Secretaría Técnica y Administrativa del FIEDS, que es la que hace la gestión operativa, y la que apoya al comité directivo en la ejecución de los proyectos, en la financiación, en la parte más operativa de este fondo de canje de deuda. Esta secretaría está conformada por 2 codirectores, un codirector italiano y una codirectora, en este caso, ecuatoriana. ¿Quién escoge las personas que están en los comités? ¿Tal vez la embajada del gobierno ecuatoriano? Bueno, eso se creó ya en el reglamento y, cuando se firme el acuerdo se crean estas instancias. Entonces son instancias permanentes, Entonces se firma el acuerdo de canje de deuda en el 2016 y posteriormente se firma también un reglamento, y ahí es donde está toda la composición del FIEDS, la normativa del FIEDS, qué tipo, de procedimientos se van a seguir para el tema de gestión de proyectos. Y para el mayor entendimiento de quienes nos están viendo a nivel nacional, ¿cuáles son las actividades más relevantes del fondo? La principal, actividad es la ejecución de estos fondos de canje de deuda a través del financiamiento de proyectos. Esa es, la principal actividad. Es una actividad técnica, ejecutada desde la Secretaría, pero también pero sobre todo es una actividad de estrategia política, de responder a las necesidades que tiene el país en cuanto a vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales, patrimoniales, como mencionaba también el embajador, estos temas de corrupción. Entonces detrás de eso hay todo un pensamiento estratégico de cómo realmente responder a estas necesidades del país. ¿Cuánto tiempo tiene formado el FIEDS? El FIEDS está desde el 2003 con el primer canje de deuda que se dio. 2003, ¿y tiene algún periodo de finalización? Lo que pasa es que hay un primer canje de deuda, y ahí en esos momentos era el Fondo Ítalo-Ecuatoriano nada más. Con el segundo canje de deuda se pasa a llamar Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible. Es una forma también de dar coherencia, a todo este tema de esa necesidad de transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible, el tema de los ODS. Entonces cambia el nombre con el segundo canje de deuda que se firma en el 2016. Y el fondo tiene una vigencia de 10 años a partir del 2016. En esos 10 años se tienen que ejecutar estos 35 millones de euros que mencionaba el embajador a través de este tema de los proyectos, y también una parte para asistencia técnica directa, en algún proyecto que se requiera. Ahora, embajador, cuando se habla del financiamiento, se decía hace un momento 35 millones de euros, más o menos 40 millones de dólares. ¿En este monto tienen ustedes destinado por varios proyectos o es una entrega general total? Lo estamos planificando. ¿Ya? Por ejemplo, la convocatoria que acabamos de presentar el 5 de junio es sobre todo en proyectos de desarrollo en las regiones de la frontera, más Manabí como región, como provincia afectada del terremoto. Claro. Y es una convocatoria de 10 millones de dólares. Entonces, Ya. los primeros 10 van a ser utilizados en el marco de la primera convocatoria. Luego tendremos otras convocatorias, como por ejemplo la del ambiente. Y en este marco yo, al final del mes, viajaré a Galápagos
me reuniré con el gobernador, con los alcaldes. Quiero darme cuenta de cuáles serían las prioridades en la óptica de la gente que habita Galápagos. O sea, un tema como se decía hace un rato, que va al plano humano, al plano social. Exacto. No hay ningún desarrollo limitado. Yo no puedo luchar en contra de la basura sin sensibilizar a los habitantes, Claro. sin explicar cómo se produce el fenómeno, sin explicar cuáles podrían ser los desgastos del fenómeno. Y yo no puedo, y la doctora tampoco, Claro. escoger iniciativas sin conocer al territorio. Es también un respeto por las propias personas que habitan un territorio. Mismo asunto es Manabí, mismo asunto son las provincias de la frontera norte. Yo quiero hablar con la gente, con los GAD, con los gobernadores, con cualquier persona que puede ser el testigo de una realidad que vive al diario. Interesante, porque eso permite obviamente a los ecuatorianos del sector público conocer cuál es la apertura que tienen países, en este caso Italia, en beneficio del Ecuador. Al referirnos al eje número 1, son 3 ejes que se mencionaba. Aquí tengo registrado que el eje 1 se enfoca a proyectos productivos, inclusivos, sostenibles, con enfoque de valor y gestión territorial. ¿Cómo entender este primer enfoque? Sí, a ver, el primer eje es un eje productivo que está destinado, digamos, a los pequeños productores. Eso es bien importante, pequeños productores, economía familiar y campesina. Y la idea de este enfoque de desarrollo territorial, inclusivo, con encadenamiento, quiere decir realmente que se tomen en cuenta, que se consideren diferentes aspectos, digamos, de lo que es el desarrollo. El aspecto económico, por supuesto, que está en la productividad, cómo mejorar la productividad, el aspecto comercial, porque no sirve de nada que los productores mejoren su producto si es que no hay dónde comercializarlo y dónde venderlo, entonces está la parte comercial. El valor social, ¿esto qué implica? Cómo se fortalece el tejido social de los productores, cómo ellos realmente trabajan asociativamente de manera más organizada, y también dentro de esto cómo se incluye a la mujer, digamos, en lo que es el empoderamiento dentro de este tema productivo, comercial, económico. Entonces tiene un enfoque muy fuerte también en la mujer, en el empoderamiento de la mujer. Y otro tema que también es importante, digamos, dentro de esta visión integral es el tema ambiental. Es decir, se buscan proyectos productivos que consideren el cuidado y la protección del medio ambiente y que incluso en algún momento puedan hasta potenciar, digamos, temas como reforestación dentro del mismo proceso, ¿no? Esa es la idea integral, esa es la idea cuando hablamos de un desarrollo integral, territorial, que tenga diferentes enfoques. Incluido básicamente al eje número 1. Ese para el eje número 1. Y el eje número 2 está acceso a la salud, empleabilidad, emprendimientos, cohesión social de la población migrante venezolana en tránsito y residente. Sí, ese es un segundo eje temático dentro de esta convocatoria de 10 millones y este eje lo que busca es responder, digamos, apoyar de alguna manera a la crisis que se está viviendo en este momento, esta crisis humanitaria por el tema de movilidad humana, especialmente con los hermanos venezolanos, y lo que se busca es atender o apoyar el tema de la empleabilidad, pero desde una visión inclusiva, es decir, empleabilidad desde una visión que permita mejorar condiciones de empleo y emprendimiento de los hermanos venezolanos, pero también de las poblaciones receptoras, las poblaciones de acogida, los ecuatorianos. Entonces, este es un enfoque también integral, digamos, inclusivo, por eso se habla también en ese eje de inclusión económica y social, y eso solo se logra atendiendo a las dos poblaciones. Y en el tema de salud, ahí también hay un tema importante, muy enfocado en el tema de salud para niños y madres, por la vulnerabilidad también que enfrentan estas poblaciones. Entonces ahí también hay todo un tema de acceso a la salud, de mejora de los protocolos de atención. Ese es el tipo de proyectos que estamos buscando. Y el tercer eje es un eje un poquito más pequeñito, que es un eje que lo que busca es consolidar un proceso que ya apoyó el FIETS entre el 2016 y 2018 por el proyecto, hubo un proyecto de post-emergencia por el terremoto. Entonces ahí fue un enfoque productivo, apoyando asociaciones de mujeres sobre todo, para que tengan, digamos, medios de vida de manera rápida, pronta, y lo que se busca es consolidar ese proceso. Entonces ahí es un enfoque un poco más dirigido, más específico, y en la zona de Manabí. Entonces eso es importante conocer.
Tal vez contarte que el eje temático 2 está enfocado en la zona de frontera norte, zona de frontera sur, Loja y El Oro, y Quito por ser y Pichincha por ser declarada provincia en emergencia. De acuerdo. Ahora, toda esta gestión, embajador, realmente fortalece y da a entender la relación y el compromiso que tiene el gobierno, tiene Italia con Ecuador en beneficio de los ecuatorianos y de todos los connacionales que viven aquí. Los italianos hacen parte de la historia de Ecuador. Las relaciones diplomáticas entre Italia y Ecuador se establecieron el próximo año son los 130 años de las 130 años. Exacto. Entonces fueron uno de los primeros acuerdos de amistad que firmó el rey de Italia después de nuestra unidad. ¿Ya? Nosotros desde siempre participamos a la construcción del país, a la historia del país. Giuseppe Garibaldi prácticamente visitó todos los países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador. Así es. Aunque no se quedó mucho, pero fue en Ecuador. Los migrantes, ex-migrantes italianos hacen parte de la historia. Bueno, yo ahora no voy a nombrarlos, pero hay varios políticos, abogados, hombres de negocios que no tienen solamente el nombre y el apellido italiano, tienen un pasaporte. Así es. Conocemos unos. Así es. Hacemos parte de la historia. Los italianos nunca llegaron acá para ocupar, colonizar, dominar. Llegaron inmigrantes. Así es. Y contribuyeron a construir el país. Entonces, Ecuador, sin ninguna pretensión, hace parte también de nuestra propia historia. Y es importante reconocer porque quienes hemos tenido cercanía de alguna manera a las acciones de la Embajada de Italia en el Ecuador, vemos que este último periodo ha sido, claro, en sus manos, embajador, ha tenido realmente una importancia y una nobleza muy especial con Ecuador, mucha actuación, mucha presencia en acciones sociales, en acciones de apoyo a medios de comunicación, a universidades también, a varios factores que destacan, en este caso, de la Embajada de Italia en el Ecuador. Es su comentario, lo acepto gustosamente. Es lo que vemos y vemos permanentemente. Ahora, ¿qué ha pensado? Estoy acá para hacer mi gloria. No hay problema. No es un espacio de promoción, sino de decir las cosas. ¿Han pensado tal vez como embajada en nuevos proyectos en el futuro cercano o mediano? A más de este gran proyecto que se está lanzando ahora, en nuevos proyectos que podrían generarse. Ya tengo mis días solamente de 24 horas. O sea, ahí nomás. Ahí nomás. Y en el tiempo que está en la Embajada de Ecuador, se han logrado fortalecer también relaciones con los sectores empresariales. Claro. El sector empresarial es una parte integrante también de la cooperación al desarrollo. No podemos trabajar sin los ecuatorianos, sin los GAD, sin los campesinos y tampoco sin los hombres de negocios y los hombres de comercio. Un país es un conjunto de realidades. Tenemos que trabajar con todos, profundizar con todos, intercambiar ideas con todos. Y así se adquiere el conocimiento del territorio. Conocemos inclusive que la Embajada de Italia ha generado muchas acciones y en algún momento habíamos conversado en una entrevista anterior, embajador, con universidades, por ejemplo el caso de la Universidad UTE, que se genera ese vínculo en varias acciones de actividades, en arquitectura, en cultura, en varias acciones. Sí, justamente con la UTE tenemos una relación que se constituyó preferencial, sobre todo por la disponibilidad del señor rector, por la disponibilidad del decano de arquitectura. En el mes de abril pasado organizamos en la UTE y sobre todo con la UTE un convenio sobre los problemas de la arquitectura antisísmica. Y participó también el exdirector del Departamento de Defensa Civil de Italia. Y este mismo director regresará en julio o a lo más tardar en septiembre con una delegación italiana que vendrá para profundizar las posibilidades y los sectores prioritarios para fortalecer la Secretaría de Riesgos. Entonces, no nos olvidamos de los amigos. Qué increíble, qué bien. Ahora, en este proceso de los riesgos que se van generando,
y las acciones que el FIES viene desarrollando, ¿ustedes tienen alguna proyección, alguna planificación adicional a lo que están realizando con estos 3 ejes, con los convenios firmados? Sí, bueno, son, como comentábamos, esta es una primera convocatoria, entonces lo que se está pensando es que esta primera convocatoria pueda seleccionar, pueda identificar proyectos que van entre 1 año y 6 meses a 3 años, y en ese lapso, digamos, se tendrán que ejecutar las actividades, y el proceso es vía evaluación de proyectos, ¿no? Es una convocatoria abierta, se evalúan con el apoyo del comité técnico y con también un grupo de expertos, digamos, independientes al FIES que nos apoyen en esta evaluación. Y eso durante estos, digamos, 3 años. Pero paralelamente, lo que estamos también tratando de identificar es estos temas, cómo apoyar también a estos temas medioambientales, patrimoniales, temas también de corrupción. Entonces, estamos viendo, digamos, ahorita trabajando en identificar qué otras necesidades hay, qué otras líneas de trabajo se pueden seguir generando, identificando para futuras convocatorias. Entonces, sí, efectivamente, este trabajo hay una planificación a 10 años. Esta es la primera convocatoria, pero paralelamente a la recepción de propuestas, nosotros seguimos trabajando en identificar estas necesidades urgentes del país. Se tendría entendido entonces que la información que ustedes la difunden a medios de comunicación, a la sociedad en general, se entendería que ha generado bastante apertura por parte de la gente ecuatoriana, de los italianos que viven en Ecuador. Sí, efectivamente. O instituciones, tal vez. Claro, sí, bueno, hay una actividad a nivel de organizaciones no gubernamentales italianas importante en el Ecuador. Hay varias organizaciones italianas que están históricamente aquí también en el Ecuador y que tienen un trabajo importante y que han trabajado con fondos del FIES. Hay también una serie de organizaciones ecuatorianas que están también interesadas en esta convocatoria y que obviamente tienen una experiencia y trayectoria en estos temas productivos. Las entidades del Estado, es decir, sí ha habido una recepción importante e interesante de la convocatoria, muchas preguntas sobre los términos de la convocatoria, digamos, hay un interés, ¿no? Hay una necesidad fuerte también en el Ecuador en estos momentos, digamos, de resolver ciertas problemáticas de empleo, de productividad en estas zonas, ¿no? Frontera Norte y Manabí. Eso no excluye que en el futuro también se puedan identificar otras zonas. Ahora, digamos, por una prioridad nacional, por las condiciones que todos conocemos, se está dirigiendo hacia allá. Pero en el futuro cercano no se excluye que puedan también identificarse otros territorios. Y ahí tomen en cuenta mucho SECREA, este es un gremio que difunde este tipo de acciones, y no se diga si es que son acciones de beneficio de Ecuador y con relación directamente con el gobierno italiano. Estamos llegando a la parte final. ¿Qué decir en lo deportivo con el triunfo de Richard Carapaz en el Giro de Italia? Eso hace parte de los hechos de la vida de un diplomático originales. Ya. O sea, uno nunca podría pensar, sí, ahora me topo en el dar una mano a un ciclista. Ni se podía pensar que ganara. Claro. Entonces me acercó un colega suyo, bueno, no lo nombraré, no estoy autorizado, pero me pidió ayuda para que acompañe a la mamá de Richard Carapaz en Verona para acoger el hijo. Y así lo organizamos. Su mamá fue en Verona para felicitar a su hijo como primera, aún antes del alcalde de Verona, aún antes de cualquier otra persona. La madre. Sí, y le preparamos una sorpresa. Acción hecha por la Embajada de Italia en Ecuador. En parte. Claro, sí, pero qué interesante. Pero fue una idea, digamos, mediática en el buen sentido. Sí, obviamente. No es para hacerse publicidad. Obviamente. No es para es fortalecer una vez más la amistad italo-ecuatoriana. Carapaz representa mucho por el país. Tarde o temprano llegará tocando a la puerta de la embajada para tomarnos una copa de Prosecco. Y seguramente se tomarán 2 copitas. Por lo menos. Quiero agradecer al embajador de Italia, Marco Tornetta, y al economista Gabriela Muñoz, responsable de todo lo que es el proyecto FIES en Ecuador, por este interesante diálogo, ratificar el compromiso de este gremio, de los canales de comunicación socios de SECREA, para difundir este tipo de actividades que permiten a los ecuatorianos, obviamente, visualizar un futuro con mejores beneficios y unas próximas generaciones que tengan relaciones mejores con países europeos. Muchísimas gracias nuevamente. A usted. Gracias por la gestión que están realizando y siempre las puertas abiertas. Con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OKTV,
Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.